Grabar. Creo que ya estamos grabando. Vamos a comenzar con el plexo normativo del derecho médico en la República Argentina. El objeto de esta pequeña charla es que ustedes tengan un panorama de la normatividad que se aplique en el derecho médico de la República Argentina. Dejo aclarado que este es un análisis y un enfoque eminentemente jurídico, no es un enfoque biologicista, por las dudas lo aclaro. El hecho que el tema nos interese no quiere decir que nos hayamos transformado en abogados médicos, de ninguna manera. Somos abogados que estudiamos el tema del derecho médico. El derecho médico es una construcción, una nueva rama del derecho de la década del 70 del siglo pasado, que tiene sus orígenes tanto en Europa, en el derecho alemán, en el derecho español, y en Latinoamérica, en el derecho de Colombia, en el derecho venezolano, y luego ese derecho se traslada a la República Argentina. Como toda definición de área del derecho o de rama del derecho que hemos estudiado hasta ahora, nosotros podemos comenzar hablando que es una rama, que es un conjunto de normas, evidentemente. El derecho médico es un conjunto de normas, pero en particular en este caso, así como cuando estudiamos Derecho de la Seguridad Social incorporamos el concepto de principios, tendencias, el tema del derecho médico, además del conjunto de los preceptos normativos, hay un componente ético-moral muy, muy importante. Los principios éticos y morales, tanto de derecho público y privado, que regulan dos cosas, regulan un conjunto de cuestiones. La primera cuestión que regula este conjunto normativo es qué es lo que hace un médico, la actividad médica propiamente dicha. Regula la relación, esto es fundamental, regula la relación médico y paciente, y sobre esto hay normativa expresa que habla de la relación médico-paciente y establece las consecuencias que se derivan de él, y por lo tanto es el formato, marco, aplicación de lo que es la responsabilidad legal médica. Vamos a ver ahora el concepto tal cual está planteado en este tema. Es el conjunto de normas jurídicas y preceptos ético-morales de carácter público y privado que regula la actividad del médico. O sea, los escenarios que ustedes van a tener es la actividad del médico, la regulación de la actividad del médico, la relación médico-paciente y las consecuencias derivadas de la misma, estableciendo los principios generales de la responsabilidad legal médica. Quiero aclarar que la normativa es de carácter nacional, no obstante la concurrencia de algún tipo de pautas que se podrían incluir dentro del derecho médico en los aspectos éticos y morales, y alguna normatividad de tipo provincial que regula aspectos vinculados a el control ético y de la matrícula que tienen las provincias de la República Argentina en materia de actividades profesionales. Ustedes saben que por la Ley de Educación Superior, los títulos universitarios tienen una habilitación en ámbitos nacionales, aquellos títulos que son otorgados por universidades nacionales para determinadas actividades, entre otras la de médico. La actividad reglada del médico está establecida por los estándares que el título accede. Es decir, lo que en alguna época nosotros hablamos de incumbencias, ahora se llama de alcance del título, se denomina en este momento. ¿Qué es lo que le queda a las provincias? A las provincias les queda la posibilidad de regular los aspectos éticos del trabajo profesional y el control de la matrícula, es decir, cuántos médicos hay, cómo se inscriben y demás. Por eso, este conjunto es lo que regula la actividad del médico con motivo de su profesión, la relación del médico y paciente y las consecuencias de la misma. Todo esto configura los principios generales de la medicina, de la responsabilidad legal médica. ¿Qué normas nosotros vamos a estudiar, por lo menos en este recorte, que si bien es un recorte es bastante amplio? Vamos a estudiar la ley 26.529, que es la ley de derechos del paciente. Sobre esto voy a seguir un poquito más adelante. La ley 26.742, que es la ley de autodeterminación del paciente. Ustedes van a ver que esta ley, que en algunos lugares se denomina ley de muerte digna, que es un nombre bastante llamativo. Autodeterminación es un nombre, jurídicamente, es un nombre mucho más completo para mí.
es el que permite a una persona tomar decisiones sobre su futuro, en los casos de determinado tipo de patologías. La ley 27.477 es la que regula la ley de trasplante de órganos, tejidos y células. La importancia que tiene es cuando nosotros hablamos de un tema de raíz civilista por excelencia, que es la autonomía de la voluntad, la autonomía de la voluntad y cómo es el consentimiento, si tiene que ser presunto o no. La ley 25.929 es la ley de los derechos de parto respetado o parto humanizado, en algunos lugares así se denomina. Ustedes se preguntarán si era necesario regular los derechos del parto respetado. A mí me hubiese parecido en principio que, por una cuestión de respeto a la dignidad y a la persona humana, a la mujer en estado de parto, tal vez suene que sea un exceso, pero evidentemente no fue un exceso regularlo, fue la consolidación de situaciones de injusticia, de destrato, falta de respeto a la intimidad, de cantidad de mujeres que llevaron al legislador a establecer taxativamente los derechos que deben ser tutelados y respetados por todos los que integran el equipo de salud en la circunstancia tan excepcional en la vida de una mujer como es el parto. La ley 22.431 es una ley de protección integral a la discapacidad. La discapacidad, en términos genéricos, tiene distintas análisis. Nosotros podemos hablar de discapacidad de tipo de locomoción, visual, cognitiva. Todos este tipo de discapacidades generan una suerte de normativa que tutela prestaciones especiales para las distintas contingencias que se pueden presentar en materia de discapacidad. Definir la discapacidad es lo más complejo desde el punto de vista científico, filosófico, pero desde el punto de vista legal, de alguna manera, hay que lograr una adecuación normativa para que permita tener una canasta de prestaciones razonables respecto a las discapacidades que se presentan. Por eso hablé de la clasificación general que hay de la discapacidad de locomoción, visual, auditiva, cognitiva. Es decir, hay discapacidades de tipo físico, otras que son psicológicas, y dentro de ellas pueden existir diferentes presentaciones. Este es el marco normativo en general que nosotros vamos a transitar. Vamos a comenzar ahora a desarrollar rápidamente, este es un PowerPoint que tiene solamente 8 slides, que yo quiero charlar un poco de cada uno y dejar para la próxima entrada. Creo que vamos a vernos el jueves que viene por última vez, y yo no tengo ningún problema en eventualmente grabar algo más o tener una charla con ustedes. Vamos a comenzar a hablar del derecho del paciente. Lo que ustedes van a ver ahora, en primer lugar, hay que leer la normativa. Yo lo que voy a hacer es hacer una suerte de guía para que ustedes tengan la inteligencia de leer lo que realmente es importante en la normativa. Yo ahora voy a darle el contexto y el marco teórico para que ustedes puedan leer los aspectos, digamos, de tipo derecho vigente. Vamos al tema de la ley 26.529. Esta es una ley sancionada en el año 2009. Es decir, fíjense que hasta el año 2009 los diferentes derechos del paciente o estaban relacionados con el viejo Código Civil y Comercial o en algunas normas que estaban tratando el tema en forma anárquica, no incluidos dentro de la normativa del derecho médico. Yo he pensado más de una vez por qué estos conceptos no están incluidos dentro del título de la persona, o yo no quisiese hablar los derechos del paciente dentro de la atención médica contractual prestacional en materia de acto médico. Yo creo que los derechos del paciente pueden ser incluidos dentro de una parte propiamente dicha de la persona humana. La primera cuestión que a mí me interesa es que los derechos del paciente incluyen 3 grandes escenarios. El primero de ellos es la autonomía, el derecho del paciente, la autonomía de su voluntad, la información clínica que se rige por este tema. El ejercicio tiene derecho del paciente, tenemos
el tema el consentimiento y la historia clínica. Estos son los tres ejes que están en esta ley. Los tres ejes. Los derechos, el consentimiento o el tema voluntad, su voluntad y la historia clínica. Esto que yo estoy planteando, este es un tema, imagínense que en el mundo de derecho esto es absolutamente novedoso, está sistematizado que antes no lo estaba. A ver, ¿cuáles son los derechos del paciente que tiene toda persona por su dignidad humana? Nada más que por eso, nada más que por eso. Que además, ustedes recuerden que nosotros cuando comenzamos a hablar de la relación médico-paciente siempre hablábamos que es una relación jurídica desigual, no es una relación jurídica de iguales. ¿Por qué? Porque una de las partes tiene el conocimiento absoluto respecto del tema biológico y la otra no. Y quien va a recurrir a la persona que está capacitada es la que está en estado de necesidad. O sea, es una relación que no es una relación bilateral de pares, es una relación que tiene necesariamente una inexorable peso en el conocimiento de uno por sobre la otra. Uno podría decir que no es el único caso de relaciones jurídicas impropias o no igualitarias, por supuesto. Por supuesto. Los que compartimos una idea del derecho social, creemos que en esto se puede incluir también al derecho laboral, se puede incluir, por ejemplo, también, y en este momento se está debatiendo todo lo que significa la regulación del mercado locativo de viviendas en la República Argentina. Esto es una mirada en la cual uno tiene que tutelar, por un lado, todos los derechos del empleador, del titular del bien, y los del otro, que sería del locatario y del trabajador. Bueno, acá también hay una suerte de mirada del Estado en atención a esta cuestión. ¿Cuáles son los derechos del paciente? Todos son derechos esenciales en la relación y que deben ser respetados por los profesionales o los agentes del seguro de salud que estén en este caso atendiendo, ¿no es cierto? En este caso, no se olviden que esto es aplicable en un modelo de Ley 23, 660 y 61 de Obras Sociales y Derecho de Salud también, o cualquier efector donde el paciente concurra. La primera cuestión, el primer derecho que tiene una persona es el derecho que acá no está mencionado, es el derecho a la asistencia, a ser asistido médicamente ante cualquier menoscabo en la salud, sin ningún tipo de diferencia. Acá la asistencia tiene que ser igualitaria, no puede discriminar sexo, edad, raza, color, profesión, pertenecer, nada. El trato de la asistencia es obligatorio para todos los profesionales de la salud y que solo puede eximirse un profesional de no atender, de no asistir, el derecho de asistir, la obligación de asistir. Por un lado tenemos el derecho a ser asistido y los profesionales de la salud tienen la obligación de asistir, que se pueden eximir solo y solamente cuando existe otro profesional que puede hacer el derecho de asistencia, que puede cubrir el derecho de asistencia. ¿Está claro, no? Sí. La asistencia es un derecho y la obligación es del trabajo, es el de, perdón, del profesional de la salud, que solamente se puede eximir cuando hay otro profesional de la salud que está destinado a cubrir esta asistencia. ¿Qué otros derechos vale mencionar? El trato digno y respetuoso. Esto significa que debe ser no solamente una persona, el trato digno no solamente al trato respetuoso, con afecto, sino también que debe respetar las convicciones morales y personales de la persona, del asistido. Son las cuestiones vinculadas a su género, a su pudor, las cuestiones socioculturales, cualquiera sea el padecimiento que él perciba, y que este trato digno debe ser además extendido a los familiares de esta persona. Trato digno y respetuoso. Intimidad. La intimidad significa precisamente que respetar hasta el máximo no solamente el pudor de la persona, sino todos los datos que la atención le pueda llegar a entender, todos los datos personalísimos vinculados a la información y la documentación del paciente que está reflejada. Hay una obligación de intimidad por el respeto que está, inclusive, esto está regulado en el Código Civil y Comercial, el respeto y la dignidad y la intimidad, la protección de los datos de intimidad de las personas.
No solamente la confidencialidad de sus datos sensibles también debe estar incluido en este tema. Por ejemplo, en la ley de habeas data, el tema, uno puede tener derecho a plantear que su historia clínica, sus derechos como paciente, sean preservados. O ustedes no tienen presente, por ejemplo, cuándo cede este derecho del paciente a la intimidad. Esto lo hemos visto recientemente. No quiero hablar del derecho de la situación interna de Argentina, pero piensen, por ejemplo, cuando asumió el presidente Macron en Francia, el presidente Sarkozy, todos tuvieron la obligación de informar cuál era su estado físico, cuál era su situación frente a la enfermedad, porque eran los presidentes de una república. Bueno, esto es el único lugar donde cede. Pero fíjense que son estados excepcionales. La intimidad debe ser absolutamente preservada. En esta línea también está la confidencialidad. La confidencialidad que tiene que ver con la elaboración de todo lo que significa historia clínica, la documentación. Tiene que guardarse reserva por parte del efector y del equipo médico, salvo que haya autorización expresa del propio paciente. Para el paciente, para cualquier tipo de cuestiones. Ya lo vamos a ver, por ejemplo, la autorización que se puede dar para presentación frente a cuestiones académicas. Esto es una cuestión que esto también tiene que estar autorizado, pero quiero aclarar esto también. La confidencialidad, la única manera de ser dejada de lado, está vinculada también a la intervención judicial. La intervención judicial claramente puede hacer caer este principio de confidencialidad ante un razonable pedido por parte de las autoridades judiciales. El otro derecho que es importante tener en cuenta tiene que ver con la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es precisamente el derecho que tiene una persona de aceptar o de rechazar un determinado tratamiento médico. Todas las personas tienen derecho a ser consultadas si este procedimiento médico, biológico, tiene que ser autorizado. El consentimiento médico, ustedes estoy seguro que ya han tenido alguna experiencia personal donde han tenido que ir a algún efector y les han hecho suscribir, signar, firmar el consentimiento médico. Consentimiento asistido, que es la autonomía de la voluntad, el consentimiento informado, esto es la posibilidad que tenga una persona de aceptar o no aceptar la cuestión médica que le están planteando y también inclusive el derecho a revocar esta autorización. Esto es un tema que no ha tenido modificaciones diferentes. El hecho de otorgar el consentimiento no implica la renuncia a poder revocarlo a posteriori. En este sentido, hay modificaciones que lo vamos a ver luego cuando veamos las cuestiones vinculadas a la autonomía de la voluntad, lo que se denomina también muerte digna, como antes manifestado. Hay cuestiones o hay terapias especialmente que una persona puede desistir de ser presentado o preservado en este tema. Puede rechazar determinado tipo de procedimientos, como es, por ejemplo, la hidratación o alimentación, cuando los mismos tienen el único efecto de prolongar la vida. Este es uno de los casos donde la persona puede perfectamente rechazar la atención médica. Siempre la autonomía de la voluntad es muy importante. Otro de los derechos que tiene, no quiero seguir ampliando sobre este tema porque lo vamos a ver en consentimiento. Otra de las cuestiones que tiene derecha, integra este plexo de derechos del paciente, es la información sanitaria. ¿Qué significa la información sanitaria? Es recibir toda la información que tenga sobre su afección. Toda la información que tenga sobre su afección. Es decir, cuando uno le consulta a su profesional, en este caso es más fácil comprenderlo si uno se imagina una relación solamente con un médico. Esto es aplicable a todo el equipo de salud. Pero pensemos en un médico. Uno va a un médico y quiere saber qué es lo que tiene, cuál es la información sanitaria de su patología, de su dolor, de su sufrimiento. Entonces decir, bueno, a ver, infórmenme eso. También tiene el derecho a no saber. Puedo optar por decir, no me cuente nada. No me interesa recibir información sanitaria. Es mi derecho recibirlo o no. ¿Sabe por qué no lo quiero recibir? Esta es una hipótesis
de trabajo, porque me afecta psicológicamente, me estresa y me impide seguir con mi vida cotidiana. Usted ocúpese de mi salud, pero no me diga qué tengo. Esto también pueden recibir, para eso están los familiares de la persona, que en este caso pueden ser ellos los que reciben la información, porque esto también se aplica al núcleo familiar. Otro derecho que tiene es la interconsulta médica. La interconsulta médica, su nombre lo indica, es la posibilidad de hacer una segunda opinión sobre un diagnóstico, pronóstico o tratamiento de un estado de salud. Esto lo puede hacer, es su derecho a hacerlo. Es decir, el derecho a hacerlo significa que yo estoy con un tratamiento bajo el doctor A y yo antes de proseguir con el tratamiento del doctor A, ejerzo mi derecho de hacer una interconsulta médica. Esta interconsulta médica es precisamente el derecho que a mí me asiste antes de continuar y ningún profesional de la salud puede sentirse afectado o fuera de su derecho de que la persona pueda consultar a un tercero. Yo creo que en realidad los profesionales de la salud, seguros de su formación y de su dictamen, su diagnóstico, no tendrían por qué poner algún tipo de límite frente a esta interconsulta médica. La otra cuestión de derecho del paciente está vinculada a la información interconsulta médica y respecto a la información sanitaria. Muy bien. La información sanitaria y la autorización a ser brindada tiene que ser, la información sanitaria es lo que nosotros ya habíamos establecido, tiene que estar expresada. ¿Cómo tiene que estar expresada? En forma clara, concisa, que el paciente la pueda comprender. Y esta información sanitaria, ante algún tipo de imposibilidad del paciente, tiene que ser transmitida necesariamente a los pacientes, a los parientes, a los que lo acompañen, a su grupo familiar que lo acompaña, y inclusive quiénes son los que lo pueden representar, prevé la ley, para este tipo de casos. Es lo que uno ve cuando se produce cotidianamente en las terapias la salida de posterior e informe que hacen los terapistas a posteriori de que culmina la etapa de visita a los enfermos en una terapia intensiva. La reunión a posteriori, eso es la concreción de la información sanitaria y la autorización a dársela a los familiares, porque no se olviden que ahí al derecho a la intimidad podría contraponerse con la autorización a dar a terceros información sanitaria. Este es un caso que la ley prevé, intervención expresa negativa por parte de la justicia. Este es el primer conjunto de temas que conforman en líneas generales lo que son los derechos del paciente. El otro eje de esta ley está vinculado al consentimiento informado. ¿Qué se entiende por consentimiento informado? El consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente, válida, que da el paciente o sus representantes legales para recibir por parte del profesional información clara respecto a qué temas, a varios temas. Primero, estado de salud, procedimiento propuesto, tiene que tener el procedimiento informado propuesto de lo que es lo que va a hacer. Todo esto tiene el derecho a recibirlo y frente a todo esto él tiene que dar su voluntad expresa, consentimiento informado de estado de salud, procedimiento, qué beneficios esperan. Usted tiene derecho, el consentimiento informado supone que tiene derecho a decir qué beneficios esperan de este tema. Es decir, yo a usted le voy a intervenir con esta cirugía y espero tal beneficio. Son obligaciones de medio, insisto, pero que requieren algún grado de certeza también. Si uno se supone, se pueden dar ejemplos muy fáciles. Por ejemplo, una persona que tiene una fractura de un fémur, claramente lo que se espera es que el fémur suelde y usted vuelva a caminar. Pero sigue siendo una obligación de medio, porque se supone que el médico va a colocar su mejor conocimiento, su mejor arte y estado de la ciencia, pero puede sufrir algún tipo de complicación que altere este pronóstico y el desarrollo de este tipo de práctica. Pero en principio usted tiene derecho a ver cuáles son los beneficios. También usted tiene que saber cuáles son los riesgos que corre.
Piensen, por ejemplo, el riesgo que encierra en cada cirugía, la anestesia total. La anestesia total es una pérdida de la conciencia voluntaria por parte de la persona y el profesional médico que controla cómo dormitar a una persona para evitar el dolor. Digamos, la intervención de la droga dentro del organismo puede provocar algún tipo de reacción no querida. Esos son los riesgos que tiene. Molestias, efectos adversos previsibles y demás. Se le deben explicar también al paciente cuáles son las alternativas que tiene. ¿Cuáles son las alternativas que tiene frente a determinada patología? ¿Cuáles son los procedimientos alternativos, los riesgos, los beneficios? Usted tiene derecho a que le diga, mire, nosotros para operar amígdala tenemos dos procedimientos. Un procedimiento, el tradicional, y un procedimiento que trabaja con otro tipo de cirugía. Por ejemplo, estoy diciendo algo que no sé si es así, pero para que se entienda. Por ejemplo, todo lo que significaba en una época la operación tradicional a cielo abierto y la operación laparoscópica. Son dos modelos de cirugía. Usted tiene derecho a decir, mire, está este modelo, está este otro modelo. Los riesgos son estos, los beneficios son estos. Y después tiene que informarse de la consecuencia del procedimiento propuesto o de los alternativos. Mire, entonces tiene que decir, mire, si nosotros utilizamos la laparoscopía, usted va a tener a favor un problema que no va a tener una cirugía importante. Estoy diciendo algo. Si nosotros utilizamos a cielo abierto la operación tradicional, usted le garantizamos que nunca más va a tener ningún tipo de recidiva de este tema. Con el otro podría ser. Pues la laparoscopía tal vez no es tan radical como una operación a cielo abierto. Estos son cuestiones. Después, también se plantea que en este consentimiento informado, que cuando padece una enfermedad irreversible, esto es la modificación que se ha introducido, cuando el derecho que le asista ante una enfermedad irreversible, incurable, o cuando hay lesiones que lo coloquen en una situación casi de inconsciencia, puede rechazar métodos quirúrgicos, puede rechazar situaciones de hidratación, alimentación o reanimación artificial, puede pedir el retiro de medidas de soporte vital. Esto lo plantea la ley. Cuando todo esto sea desproporcional o extraordinario en relación a la mejoría. Esto es una cuestión médica que uno lo puede plantear. El derecho tiene también la obligación, el sistema prevé que uno tiene derecho a recibir cuidados paliativos integrales en una enfermedad o padecimiento. Esto conforma lo que se conoce como la autodeterminación. Usted puede determinar esto, que luego lo voy a completar con aquel tipo de declaraciones a futuro. Todavía sobre este tema no quiero avanzar. Este es el concepto. Eso, la obligatoriedad. Es obligatorio siempre otorgar el consentimiento asistido. Por supuesto que hay cuestiones que son de absoluta urgencia. Es obligatorio, sí. ¿Cómo se instrumenta? Se instrumenta por escrito y debidamente previo a la intervención. A ver, cuando uno va a ser operado de cualquier cirugía donde intervenga, no necesariamente que haya una intervención de una suerte de cuestión para incluir al paciente en una situación de dormida absoluta, sino inclusive aquellas operaciones donde el paciente entra absolutamente lúcido, tiene que firmar. ¿Qué le ocurre? Puede ocurrir que no sea una situación antes de para internarse, para intervenir quirúrgicamente, para los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, para los que implican riesgo. Todo esto es obligación hacerlo. Inclusive para revocar, ¿cómo se revoca? Por escrito también. Y por supuesto, para aquellos cuando el paciente toma determinaciones de tipo de futuro o decide no aplicarle, que no quiere que se le apliquen cuestiones vinculadas al mantenimiento casi
precario, de la salud precaria y terminal, todos los que intervienen en ese proceso, todos, tienen que suscribir el acta. Los familiares, la persona y todo el equipo médico que interviene tiene que estar debidamente signado. Por supuesto que, fíjense que acá yo lo he puesto, que habla de la cuestión de fines académicos. Es muy común, usted lo ha sentido varias veces, que o algún pariente, o tal vez a ustedes mismos, que algún tipo de patología sea de rara repetición. Esto se llama lo que los médicos denominan la casuística. A veces la casuística no es muy importante, y entonces, frente a determinada casuística o rara o poco repetitiva, suele ser utilizada en las presentaciones académicas por parte del equipo médico o del profesional o la profesional que interviene para ser presentado como un material de estudio. Para esos casos, también usted tiene que autorizarlo. También el paciente tiene derecho a que, previo a la exposición, sea autorizado también. A ver, dicho este tema, puede ocurrir que cómo se excepciona el conocimiento informado. El conocimiento informado puede tener una situación de excepción, por supuesto. La primera cuestión es cuando hay que... Fíjense, a ver, nosotros estamos viviendo un proceso de pandemia y un proceso de excepción normativa por una cuestión de salud. El estado de necesidad que fue decretado en favor del Poder Ejecutivo, trasladándose un montón de atribuciones, el fundamento único es la pandemia, una situación de salud pública. Es el único motivo en el cual el Poder Ejecutivo tiene atribuciones. Para el resto está excedido en sus funciones. Esto lo digo porque hay temas muy puntuales de los cuales no vamos a hablar en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque el consentimiento informado cede cuando hay cuestiones de salud pública. Si usted tiene que intervenir con motivo de salud pública, por ejemplo, con el COVID, usted tiene derecho a intervenir. El Estado tiene derecho a intervenir, precisamente. Sobre este tema, en una charla, lo cito porque en algún momento fue muy criticado, por si ustedes lo conocen, el que tuvo una afirmación vinculada a este tema, por un tema muy puntual, fue el ministro de la Corte Rosati, que informó que en la situación de emergencia, la disponibilidad aún del cuerpo era posible por parte del estado de necesidad de salud pública, lo cual provocó, por supuesto, ante la falta de posibilidad de desarrollar el tema con doctrina, con fundamento, con razonabilidad, provoca inmediatamente una reacción contraria. Pero el punto de vista, nosotros estamos hablando del punto de vista académico, jurídico, académico y serio, donde cuál es el límite que tiene, inclusive aún cuestiones tan personales como la salud frente a la cuestión colectiva de la salud pública. Ahí cesa. Cesa cuando hay una situación de emergencia para la salud, para la vida de la persona, que no puede, por ejemplo, darla un familiar o un representante de él. A ver, piensen ustedes, cuando se produce un accidente de tránsito, que hay que intervenir en forma urgente, no es pedido previamente el consentimiento informado, por una cuestión absolutamente razonable. También ocurre que en el curso de algunos procesos que comenzaron con un consentimiento informado, la derivación médica demanda mayores acciones, inclusive con mayor peligrosidad, con falta de previsión, con posibilidad de no haber informado cuáles eran las consecuencias de esa segunda intervención. Esto también es parte de las excepciones del consentimiento informado. Finalmente, esta decisión del paciente también puede ser revocable. Este es otro de los derechos. Revocar, la revocabilidad. ¿Qué significa la revocabilidad? Que una persona puede voluntariamente desistir de su voluntad, de la voluntad que aceptó, ahora puede voluntariamente revocarla. Esto se puede dar inclusive a pedido de él o a pedido de las personas. Y esta posibilidad de su representante, perdón.
esta posibilidad de revocar se puede hacer en todo el momento del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se sometió voluntariamente y dio su consentimiento informado para un proceso, por ejemplo, oncológico, en la mitad de este procedimiento decide revocar esta autorización, lo puede hacer. Lo puede hacer aún consciente que esto altera el ritmo de su rehabilitación, que su diagnóstico se puede empeorar, pero tiene la voluntad de hacerlo. Nadie puede ser obligado a hacer algo que no quiera con su propia salud. Él puede optar en revocar. Esto, por supuesto, que los casos de revocabilidad demandan la misma formalización que los casos de consentimiento, inclusive yo diría que con mayor profundidad inclusive. Revocar un procedimiento médico implica que la historia clínica, ya vamos a ver qué es la historia clínica, esté debidamente constanciado. Primero la autorización y luego la revocación, la revocabilidad. Directivas anticipadas. Directivas anticipadas es la nueva modificación de la ley. Fíjense, la directiva anticipada está incluida en la ley 26.742, que es la ley precisamente de autodeterminación del paciente. La directiva anticipada significa lo siguiente, que una persona mayor de edad puede disponer anticipadamente algunas cuestiones vinculadas a su salud. Por ejemplo, consentir o rechazar determinados procedimientos médicos, preventivos o paliativos. Decisiones relativas a la salud. Las directivas deben estar aceptadas por el médico a cargo. Tienen que ser aceptadas por el médico a cargo, salvo aquellas que signifiquen prácticas eutanásicas. Eso claramente uno no tiene derecho a hacerlo y el médico tampoco tiene derecho a aceptarlo. Sí, lo que uno puede hacer es decir, mire, yo frente a determinadas circunstancias de mi vida no quiero ser sometido a cuidados paliativos que signifiquen solamente el tema de hidratación, por ejemplo, lo que habíamos mencionado cuando hablamos de autonomía de la voluntad. Las directivas anticipadas se pueden hacer por escrito, ante escribano y con testigos. No cualquier directiva anticipada se formula de una manera liviana. Fíjense que es un principio del acto público que está escritural, con testimonio, ante escribano o, por supuesto, ante el tribunal también, ¿no? Y esta declaración también puede ser revocada. Naturalmente, alguien puede decir, bueno, mira, yo pensaba esto en el año 2010, cuando tenía 40 años, 50, ahora que tengo 60, no quiero que me den todo el tratamiento posible. La otra cuestión, la exhibición de la responsabilidad profesional. Fíjense el impacto que tiene esto, que la misma ley que acabamos de mencionar, la 26.742, establece que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con estas disposiciones, con lo que yo acabo de mencionar, con la directiva anticipada de no ser atendido, puede ser sujeto a estar sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa por cumplir la misma. Esto es una exhibición de responsabilidad profesional, que es una causal eximente que demanda para el principio de responsabilidad penal las excusas absolutorias que uno tiene para eliminar la responsabilidad penal. Esto es muy importante, los penalistas podrían hablar muchísimo sobre este tema. En realidad es una cobertura de tipo civil por la responsabilidad civil y comercial, una cobertura por la responsabilidad penal de la persona y administrativa, porque eventualmente el profesional de un efector público nacional o provincial o municipal puede ser analizado, juzgado desde el punto de vista de la esfera del derecho administrativo jurisdiccional. Aún en este caso también él está eximido de esta cuestión. Bueno, el tercer eje que nosotros vamos a hablar es la historia clínica. La historia clínica es un documento de tipo
público o privado, depende dónde sea llevado, pero es un documento y tiene el estatus de los documentos que ustedes han estudiado en la parte general de Derecho Civil. Es un documento obligatorio, cronológico y foliado, y completo, en el que conste toda la actividad que se ha realizado al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Volvamos de nuevo. Es un documento cronológico, un documento obligatorio, cronológico y foliado. La cronología y el folio son detalles que van a estar a lo largo de todo el desarrollo de estos conceptos. Tiene que ser imposible de ser modificado. La modificación del instrumento supone una manipulación y una tentativa de obstruir a la justicia eventualmente. Puede ser inclusive partícipe de un delito superior. Ustedes han visto, seguramente, esto lo cito como una cuestión, lo cito simplemente como hecho de la sociología urbana cotidiana, la cantidad de casos donde con enfermos de COVID se han alterado historias clínicas. Se han alterado historias clínicas tanto en los efectores públicos, fuera de los efectores públicos o privados para lograr, por ejemplo, el entierro de la persona fallecida sin los protocolos de COVID. Y se han alterado historias clínicas indicando que fallecieron de una muerte por causal diferente al COVID. Esa es la importancia que tiene la historia clínica. Es un documento obligatorio, cronológico y foliado, donde se tiene que constar todas las actividades que se han hecho con la patología y la curación y la terapia, eso significa curación, terapia sobre el paciente. ¿Cómo se puede la historia clínica? Naturalmente, informatizada. Piensen que esta ley es del 2009, en este sentido, en el 2009 hablar de informatización era algo absolutamente casi novedoso. Hoy en día no se le ocurre a nadie tener historias clínicas que no estén informatizadas, tienen que ser cronológicas, tienen que ser íntegras, tienen que preservarse, tienen que ser inalterables, tienen que perdurar, tienen que tener el backup lógico como cualquier programa. Cómo se debe conservar y cómo se debe respaldar. Toda esta cuestión está en el capítulo de la ley. Titularidad. Esto es muy importante. La titularidad, la historia clínica, el titular de la historia clínica en realidad sería ¿quién tiene el dominio de la historia clínica? ¿Quién es el titular del dominio de la historia clínica? Es el paciente. El paciente es el dueño, el titular de la historia clínica. A su simple pedido o requerimiento debe serle entregado. La historia clínica es imposible, si está bien dada, es imposible que demore más de 1 hora para entregársela a un paciente. Ustedes deben tener casos, deben conocer, de que se reclama la historia clínica y hace más de 1 mes que no se la entrega. Está muy mal. Algo está mal, algo huele mal en Dinamarca, como decía Shakespeare. Algo está mal, tiene que estar. Debe entregarse una copia dentro de las 48 horas de pedida. En realidad es un exceso pero en las 48 de pedida por una cuestión lógica de probablemente el backup no esté en la misma clínica, esté en escritorios en otro lugar, lo cual es cierto. ¿Qué se debe informar en este tema? La ley habla de asientos, los contenidos. Lo que primero tiene que ver, ¿cómo comienza este tipo de documentos? Lo primero es la fecha en que la fecha que comienza historia clínica tiene que ver con la fecha que comienza el tratamiento. Usted cuando va a hacer una consulta al médico, una consulta al consultorio, cuando le hagan la ficha, eso es la historia clínica. Una historia clínica elemental. Eso es el primer asiento de la historia clínica. ¿Usted con qué vino? Usted se llama Juana Pérez. Usted tiene un problema de conjuntivitis, usted tiene un problema dermatológico, usted tiene un dolor abdominal. Primer tema que tiene. ¿Cuáles son los datos identificatorios? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Cuáles son los datos identificatorios del personal que la va a atender? Los actos realizados, los antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiera. Ustedes son testigos, ustedes
les ha pasado. Y cuando uno concurre por primera vez a un profesional, o cuando concurre para algo más importante, le preguntan qué enfermedades preexistentes tienen, qué tipo de alergias poseen, qué tipo de patologías han tenido, qué tipo de atenciones han tenido, qué tipo de intervenciones quirúrgicas ha habido. Esto es una cuestión que tiene que estar constanciada estos son los asientos del tema. Después, tiene que asentarse todo acto médico. ¿Qué es un acto médico? Ya lo hemos dicho. Cualquier intervención que sobre la persona se realice de forma en su cuerpo, en sus análisis, en la medicación que se le otorgue, todo esto debe estar constanciado con fecha, posología, medicamentos que se utilicen. Esto es fundamental. ¿Saben por qué es muy importante también esto, la historia clínica? Por lo que nosotros vimos cuando estudiamos el control de los modelos de obras sociales y hablamos de los sistemas de auditoría. La auditoría médica es fundamental, el insumo principal de un auditor médico es la historia clínica de los pacientes. Por ejemplo, hay auditorías que son sectoriales. Vamos a suponer, la obra social A decide auditar todo lo que es traumatología del efector aquel, el número 1. Entonces pide todas las historias clínicas vinculadas a pacientes, que es esta lista que la obra social tiene, que han tenido intervenciones quirúrgicas traumatológicas. Y van a analizar si, cuándo ingresó la persona, qué actos médicos hubo, qué cirugía hubo, qué implantes se tuvieron que hacer, qué prótesis se utilizaron. Yo les comenté la vez pasada el caso del fraude, el acceso al fraude que tenía la relación médico-paciente cuando hablamos de la prestación. Y les comenté el caso, si usted recuerda, en el IOMA, en la obra social de la provincia de Buenos Aires, donde habían detectado más de 100 mujeres, miembros de la policía de Buenos Aires, que habían sido sometidas a intervenciones de tipo plásticas, intervenciones de cirugías plásticas, y habían figurado intervenciones de tipo traumatológicas. Todo eso se detectó a raíz de las historias clínicas. Pues es muy importante, por supuesto, historias clínicas, revisaciones y posteriores, ¿no? Pero lo estoy dando como el ejemplo, lo doy por la importancia que tiene la historia clínica. La integridad es otra de las características. La historia clínica tiene que ser una sola, no puede haber partes de una historia clínica. Tiene que estar el consentimiento informado, las hojas tienen que estar las hojas de indicaciones médicas, las planillas, los horarios de atención, la cantidad de medicamentos que se ha utilizado, un sumario en cada caso, y todo tiene que estar debidamente constanciado. Seguramente una historia clínica, quiero aclararlo porque esto es así, en general las historias clínicas todas siguen. En general, las historias clínicas tienen alguna suerte, si bien son integrales y son únicas, el otro principio es de la unicidad, es una sola historia clínica, y debe haber una clave uniforme que tiene que ser comunicada al paciente. En general, las historias clínicas están en un estado latente, por decirlo de alguna manera. Ustedes me van a comprender qué quiero decir. Están latentes. La mayoría de las historias clínicas están archivadas y los pacientes no la piden, porque la mayoría de los casos se resuelven de una manera favorable a la atención de un paciente. Un paciente atiende, un efector médico, atiende muchísimas más personas que entran y salen que las que no salen más. Muchísimas. Los fallecimientos en los efectores públicos son menores, contados con los dedos por día, por semana, por mes. Inclusive depende qué tipo de atenciones hagan, con lo cual depende de alguna manera la característica de efector, cuánto va a tener la historia clínica. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que no es muy común que toda la historia clínica esté absolutamente documentada como si fuese un protocolo de un escribano público. Seguramente ese perfil no tiene. La ley pretende que así sea. La unicidad, ya hemos hablado de qué es la unicidad, tiene que ser inviolable. Los depositarios, los establecimientos asistenciales y los consultores son los depositarios, y también tienen toda la responsabilidad que como depositario tienen. ¿Qué acciones judiciales
¿quiénes pueden solicitarla a la historia clínica? Esto es muy importante. Los depositarios ya dijimos, ¿quién la puede solicitar? El primero que la puede solicitar es el paciente y su representante legal, porque por ahí el paciente no lo puede hacer porque está incapacitado. El paciente, su representante legal, puede ser convencional legal o natural o voluntario como es el abogado. ¿Quiénes más lo pueden pedir? El cónyuge o el coviviente. Las otras personas que estén conviviendo con él si él está imposibilitado de hacerlo. ¿Quiénes pueden pedirla también? También lo pueden pedir los médicos cuando el paciente los autorice especialmente a hacerlo. Y deben tener, en todo caso, siempre deben guardar una copia de esta historia clínica en el tema. ¿Qué es lo que puede ocurrir también? Puede ocurrir que los depositarios obligados a tenerla frente al pedido por parte del paciente de su historia clínica no se la den. Existe una acción judicial por aplicación de la ley de habeas data para pedir que la obra social que el efector de salud sea intimado a la devolución en el marco de la habeas data de esta historia clínica que es, como dijimos, personalísima. La autoridad de aplicación son los ministerios de salud de la presente ley de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el orden nacional. Recuerden ustedes que esto es una competencia de facultades concurrentes de nación y provincia. Voy a apurarme un poquito más a ver si podemos seguir. Autodeterminación, esto ya lo vimos. Autodeterminación del paciente. Muy bien. Sobre este tema hemos mencionado. La autodeterminación del paciente la vimos cuando analizamos con autonomía de la voluntad recientemente en la ley anterior. Esta ley 26742, ley de autodeterminación del paciente, modifica la ley de derecho del paciente, dándole mayor autonomía a la voluntad a rechazar procedimientos, pedir cómo se puede suscribir, hacer el rechazo de determinados procedimientos, hacer las directivas anticipadas y la exhibición civil, penal y administrativa de los profesionales intervinientes. Esto lo acabamos de ver hace unos minutos. Voy a seguir ahora con la ley de trasplantes de órganos. Esta es una ley, trasplantes de órganos es una ley que ustedes sobre esta ley han leído mucho. En primer lugar, pues esta ley tuvo un desarrollo, yo me voy a remitir a este tema, simplemente voy a hacer alguna aplicación de los principios, que me interesa que ustedes lo vayan viendo, que lo lean. Acá en la determinación de la ley es la presunción, el juego que tiene la presunción de la voluntad del donante. Hubo varias etapas en el tema de la presunción. ¿Por qué es importante este tema? Porque ustedes saben que Argentina, ustedes recuerdan cuándo fue el primer trasplante de corazón por el médico Barnard en Sudáfrica, que fue en el año 69. En el año 69, el desarrollo del trasplantar un corazón significaba de alguna manera definir algunos conceptos centrales en la vida, como por ejemplo, cuando una persona estaba muerta. Los órganos tienen muy poca vida a posteriori del fallecimiento de la persona. Cuando son retirados los órganos de la persona que fallece, hay una determinada cantidad de horas que tienen vida todavía esos órganos. Se habla normalmente de, como caso máximo, de 6 horas. De 6 horas. Cuando en el año 1972, esto fue en el 69 en Sudáfrica, yo les comento por una cuestión, he leído este tema, en Estados Unidos cuando se enteraron que en Sudáfrica habían hecho el primer trasplante de corazón, se sintieron absolutamente superados, deprimidos la medicina de Estados Unidos, la inglesa también. Sudáfrica tenía un nivel de atención de salud que no era el nivel ni inglés ni americano. Lo que tuvieron fue mayor capacidad y mayor audacia para hacerlo. En Argentina también ocurrió. El primer trasplante en Argentina
se hizo en el año 1972 por parte de un médico en la provincia de Buenos Aires que tuvo un pequeño inconveniente. Como no había ninguna regulación, y para poder trasplantar el corazón de una persona a otra, tuvo que tomar la decisión de cuándo decidir que la persona estaba muerta. Esto que hoy en día se realiza, está regulado, en esa época, no, que es la muerte cerebral, en el año 72 no está. ¿Cómo culminó el proceso? Culminó con el profesional procesado por homicidio culposo. El trasplantado vivió, creo que, 2 días. Y ahí comenzó la carrera de trasplante en la Argentina. Ahí comenzó. Y se empezó a hablar de cuándo una persona estaba muerta y cómo se suponía que la voluntad de la persona debía expresarse. La primera definición. El ámbito de aplicación tiene que ver con todas las personas mayores de edad capaces o menores de edad con sus representantes legales. El ámbito de aplicación es ese, y la primera cuestión que a mí me interesa que ustedes lo vean a la ley es el principio de presunción de la autonomía de la voluntad donante. El primer principio no fue así. Ustedes recuerdan que la primera etapa debía exigirse una expresión de la voluntad por parte del donante antes de su fallecimiento. Inclusive yo recuerdo que cuando íbamos a votar hace 10 años atrás o 15, era la oportunidad de hacer campaña de donación en el momento de votación. Ahora también se hacen de donación de sangre, por ejemplo. Pero era de donación. Después se autorizó donación que podía ser revocada inclusive por los causavientes. Los herederos podían revocar la voluntad. No era irrevocable la voluntad de ser donante. Se respetaba en muchos casos, hay un concepto bioético en el tema. Esto por un lado. Luego cambió este concepto de principio de la voluntad presunta, que es el concepto que tiene actualmente la ley. Y luego la tercera etapa es lo que ustedes conocen como ley Justina. La ley Justina. Doctor, está silenciado. Ahí está, ahí vuelvo. Ahí vuelvo. Había quedado en ley Justina. ¿Hasta ahí está? ¿Hasta ley Justina No, está? estaba comentando el tema de la presunción, que antes había que manifestar la voluntad y se invirtió. Ahí, a mí se me cortó ahí, por lo menos. Perfecto. La tercera etapa, o sea, la tercera etapa es lo que se conoce como ley Justina, que todos son donantes para determinadas, son todos donantes, salvo caso contrario. Ahora la presunción se extendió. Y esto significa, a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí está. No puedo compartir la pantalla con ustedes, no sé por qué, pero sigo hablando. Ustedes tienen el PowerPoint subido, así que lo pueden seguir viendo. No puedo compartir de acuerdo acá, no puedo compartir. Salvo que siga con el cuadro y ustedes me escuchen, después vuelvo. ¿Les parece mejor? ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá Perdón, tenemos... doctor, perdón Sí, la interrupción. Usted estaba mirando, como usted se desconectó, ajá. quedó como... Ahora está como, ahora probablemente pueda compartir, porque había quedado una de las alumnas como host, por eso no le permitía a usted compartir. Fíjese, ahora sí puede, porque ahora sí aparece como anfitrión usted. Ahora soy yo nuevamente. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Me escuchan bien? Florencia, ¿me escuchás? Me parece serio que se le cortó, está como ¿Cortó? cortado. ¿Vos Sí. también lo ves así? No, Sí, yo los veo ahí no lo bien. escucho ni... A ver, para un poquito. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahí está. Ok, listo. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Está? Y más o menos.
Bueno. ¿Sigo? Ahí se ve la pantalla, pero al menos yo no lo escucho bien. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bueno, sigo entonces. Quiero terminar la idea. La presunción de donaciones se ha trasladado. Cuando nosotros pensamos en donación, piensen en trasplante de órganos, tejidos y células. Hay bancos donantes de cada una de estas cuestiones. Todos los órganos, hay banco de huesos, hay banco de células, hay bancos de piel. Lo importante es tener en cuenta que esta ley establece, una cuestión importante para señalar es cuándo se declara la muerte. La muerte. La muerte de la persona se va a declarar cuando no exista en el encefalograma ningún movimiento. Se denomina muerte cerebral. La muerte cerebral, aclaro, se hace en dos instancias. Hay un doble control del procedimiento de muerte cerebral y todo está constanciado. Inclusive, hay una vista a la autoridad judicial de aplicación sobre estos temas. Hay una intervención judicial donde se informa al tribunal. Veo que tenemos problemas, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, sí se escuchan. Recién cuando perdió pantalla, profesor, no lo escuchábamos. Bueno. Ahora sí, me dice Nadia. Voy a ver si puedo compartir pantalla, si no sigo directamente hablando y me remito a las cuestiones. Sí, parece que sí. Ahí está. Ok. Bueno, yo les decía que una de las cuestiones importantes en la ley de trasplantes es saber cuándo se conoce el concepto de muerte cerebral. La muerte cerebral, su nombre lo indica, es cuando está absolutamente plano. Todo tipo de reacción del cerebro que se autoriza en esos casos a intervenir en el proceso de donación. Hay una serie de derechos de las personas vinculadas al trasplante, los profesionales. Algo importante es el servicio de procuración. La procuración es precisamente esa imagen que ustedes han visto más de una vez de médicos cargando valijitas de los determinados médicos para hacer un trasplante. La procuración es el acto en el cual los profesionales del INCUCAI o vinculados al CUCAI trasladan los órganos donados. Pero antes de esto, son los que tienen una información y una charla previa con todos los pacientes todos los parientes, los causavientes del donante. El ámbito de donación es un ámbito absolutamente discreto, muy, muy particular. Una persona quienes han perdido un familiar aceptan la donación en muchos casos, y en otros casos es un tema que requiere algún tipo de charla especial y demás. Esto me interesaba que ustedes lo vean. Parto respetado. Bueno, yo sobre este tema quería mencionarlos y remitirles. El ámbito de aplicación del pacto respetado tiene que ver con la aplicación en todos los procesos que una mujer va a cualquier efector a tener su hijo. Esto significa que la persona va a tener que ser tratada con todo, fíjense, con todos los derechos del paciente. Intimidad, trato humanizado. Acá se utiliza la palabra humanizado en el parto humanizado. Y la posibilidad de que la mujer, como derecho fundamental de la mujer, sea la persona que elija quién la puede o no la puede acompañar. Esto es un derecho de la mujer de ser acompañada o no serlo en el acto de parto. Tanto en el parto como en el parto. El recién nacido tiene que ser atendido también con la misma atención y cuidado que los padres que la madre, y los padres tienen derecho a tener un lugar de intimidad con el hijo, y también tienen que ser el derecho a ser
asistidos en toda la información que requieran aparte de los médicos. La autoridad de aplicación es la autoridad sanitaria de cada provincia o de cada la nación o los municipios también. Esto es un avance absoluto en materia de reconocimiento de derechos. Después, me interesa hablar acá de la ley profesional, bueno, la discapacidad. La discapacidad tiene como, lo más importante que tiene es califica la discapacidad, cuál es la autoridad de aplicación, quiénes son los asistencias y, lo más importante, es el título segundo. ¿Cuáles son las prestaciones para la discapacidad? Se establece en esta ley que hay un programa gratuito e integral de la atención de la discapacidad, no importa cuál sea, cómo esté calificada. También existe, en materia de educación y de trabajo, normas que luego merecen un tratamiento particular para brindar alternativas y salida laboral y educativa a aquellas personas que están en determinada capacidad. Ustedes tienen presente que lo han visto en alguna otra norma, conmigo o con alguna de las integrantes de la cátedra, que en materia de empleo hay un porcentaje de discapacidades que tienen que ser absorbidos por los empleadores. Este tema lo han visto. Creo que en el derecho laboral lo tienen que haber visto. Esto tiene que ver con, es una consonancia con la Ley de Protección Integral de la Discapacidad. La ley establece el famoso 4% que establece la ley. En materia de seguridad social, la ley establece las prestaciones que en forma integral y gratuita tienen que tener derechos todas las personas incluidas dentro del ámbito de aplicación de la discapacidad. Yo voy a finalizar la charla de hoy, voy a ir finalizando la charla de hoy y comprometerme a tratar de ver si han tenido posibilidades de analizar este tema y algún tipo de consulta que me quieran hacer sobre este tema, lo hacemos. Acá tengo algún informe que me plantean algo. Ahora escucho todo cortado. Evidentemente, yo les pido disculpas por si no se ha escuchado. Ojalá que haya quedado bien grabado, porque un poco la idea era esta, que esté grabado para disposición de ustedes. Yo voy a terminar la charla de hoy y, si les parece, el día jueves voy a seguir con cualquiera de los temas que yo he desarrollado hoy. Si en particular ustedes quieren que yo dé alguno en particular, si no voy a hablar un poco más sobre los comités de bioética, que no he hablado de ese tema, y probablemente charlemos algo más del parto respetado o algún otro tema que les parezca a ustedes más oportuno. Las normas son estas las que ustedes tienen que ver. En todo caso, vamos a ver un poco más sobre comité de bioética, que no hay mucho material, cuál es el objetivo del comité de bioética, porque es un tema muy novedoso y muy, muy importante. Por mi parte, termino y voy hasta acá seguimos con la grabación, y en todo caso nos vemos el jueves que viene. Yo ahora voy a cortar. Hasta luego a todos.